Todas, gracias por su presencia. Esta noche en el rendezvous del IFEA presentamos a la doctora Veronique Wright, quien es arqueóloga y arqueómetra, especialista en física aplicada en arqueología. Sus estudios se enfocaron desde el 2002 sobre la tecnología pictórica mochica, trabajando en varios laboratorios de investigación franceses, como el Centro de Investigaciones en Física Aplicada en Arqueología en Burdeos, o el Centro de Investigación y de Restauración de los Museos Franceses, el laboratorio del Museo del Louvre en París. Hoy Veronique es pensionnaire, investigadora del IFEA y responsable del programa de investigación Los Orígenes del Hombre Americano. Y en este marco sigue desarrollando estudios sobre los murales prehispánicos en la costa norte del Perú. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Veronique. Van a haber 45 minutos aproximadamente de ponencia y luego dejaremos unos 15 minutos para que puedan hacer preguntas. Gracias. Sí, buenas noches y gracias por estar presentes. Como les decía Chloe, me especialicé en física aplicada en arqueología, lo que llamamos arqueometría. Y hoy día voy a intentar demostrar el interés en el uso de esta técnica de investigación para desarrollar problemáticas arqueológicas y también de conservación del patrimonio. Desde 2002 trabajo sobre el arte mural prehispánico y hoy día voy a presentar los trabajos que hice en el marco de... ¿Que se podría apagar la luz? ¿Ya? ¿Está? Allá. Gracias. Los trabajos que realicé sobre el arte mural mochica y revelándolos algunos secretos que me permitió descubrir esta herramienta que es la arqueometría. Entonces, la civilización mochica es una civilización que se desarrolló en la costa norte de Perú, del principio de nuestra era al octavo, noveno siglo después de Cristo, sobre dos grandes territorios, un territorio norte y un territorio sur. Y sobre este territorio la población se implantó en las valles fértiles, como lo vemos acá, y hoy día vamos a encontrar entonces policromía mural. Para los moche esta policromía fue reservada esencialmente a las arquitecturas ceremoniales que llamamos huacas. Estas huacas, como lo pueden ver acá sobre esta reconstitución de la huaca de la luna, son pirámides sagrados terminados por plataformas. Y como lo pueden ver, los murales estaban dispuestos al exterior, sobre las fachadas, pero también en las plataformas, en los espacios más privados donde se realizaron las ceremonias. Estos murales consisten en pinturas. Vemos acá algunos ejemplos de pintura en Castillo de Huancaco o en Huaca de la Luna. Y también vamos a encontrar relieves. Vemos acá un relieve de la Huaca de la Luna o acá del Brujo, y como lo pueden ver en la foto del degollador, a veces son casi altos relieves con algunos centímetros de grosor. Todos estos murales siempre fueron ejecutados con 5 colores de base, que son el blanco, el rojo, el amarillo, el negro y el azul gris. Y lo que es interesante es que hoy día vamos a encontrar vestigios de policromía mural sobre todo el territorio. Realmente es una expresión artística común a todo el territorio moche. Primero, en la región sur tenemos el ejemplo de Pañamarca, en el Valle de Peña, con esta pintura Pañamarca, con esta pintura mural que representa el tema de la presentación. Vemos acá una sacerdotisa, acá, presentando una copa de sangre después de una ceremonia de sacrificio. Luego tenemos pinturas murales en Castillo de Huancaco, en el Valle de Virú, en Huaca de la Luna, en el Valle de Moche, y también en la Huacaca Viejo, en el Valle de Chicama. Y tenemos también ejemplos de pinturas murales en la región norte, con Dos Cabezas y La Mina, en el Valle de Jequetepeque, donde vamos a encontrar estas pinturas, pero no sé qué pasa están con mucha prisa. Estas pinturas con motivos geométricos. Y también entonces ejemplos de pinturas en Zipan, en el Valle de Lambayeque, entonces realmente algo común a todo el territorio moche.
Lo que es interesante constatar también es que la iconografía de estos murales es idéntica, es decir, que es relacionada con las actividades practicadas sobre estos edificios ceremoniales, que son las huacas, y por eso nos van a contar las historias del sacrificio. Vamos a ver, por ejemplo, estos guerreros, un combate ritual antes del sacrificio, prisioneros que van a ser sacrificados, bueno, algo después relacionado con la ceremonia misma, con cuchillos, con cabezas decapitadas, y luego con deidades, acá el degollador, otra deidad, y animales, bueno, en relación con esta cosmovisión. Y les cuento esto para demostrarles que para los moche el arte mural realmente estaba muy importante porque constituía un lenguaje narrativo codificado. Es decir, que para esta sociedad que no conocía la escritura textual, el arte mural permitía transmitir al pueblo una ideología que utilizaba entonces la élite para asentar y legitimar su autoridad política. Es decir, que con esta expresión artística, la élite tenía realmente un medio de comunicación para transmitir al pueblo una ideología. Y es justamente la importancia de esta expresión artística en la sociedad moche que nos llevó a desarrollar una investigación sobre esta actividad, no con un enfoque iconográfico, pero con un enfoque arqueométrico. ¿Por qué un enfoque arqueométrico de física aplicada? Primero porque es algo muy escaso, peor en Perú, y casi no tenemos datos sobre la composición o la técnica de realización de estos murales. Tenemos datos sobre su composición con las crónicas, pero son datos sobre murales inca en general, y entonces pocos datos de minerales empleados sobre algunos sitios inca, pero casi nada. Tenemos algunos análisis muy puntuales realizados sobre sitios inca, Chimu o Lambayeque a partir de los años 60, 70. Acá tenemos un cuadro que recapitula estos análisis, pero son muy escasos. Vemos que sobre cada sitio la técnica analítica ni siquiera está precisada, y vemos también que todos los resultados conciernen solamente los elementos colorantes de estos murales, y vamos a ver que para realizar un mural es mucho más complicado. Tenemos algunos datos analíticos sobre murales moche en la región norte o sur, pero como lo demuestra este cuadro, bueno, cada vez entre cada sitio la técnica analítica utilizada diverge y algunas veces queda muy limitada. También muy pocas muestras cada vez de murales fueron estudiados, o sea que, por ejemplo, 4 muestras en la mina, lo que no puede ser considerado como representativo de un sitio. Y también, otra vez, estos análisis preliminares nos dan informaciones solamente sobre los elementos colorantes. Y como les decía, es mucho más complicado que esto. Entonces, justamente esta falta de datos nos llevó a desarrollar un nuevo estudio con una metodología mucho más completa y también con un número de muestras suficientemente importante para que los resultados sean representativos. Así, nuestro estudio se enfocó sobre 4 grandes sitios moche. El primero fue la Huaca de la Luna, en el Valle de Moche, y este sitio realmente fue el sitio central de nuestro trabajo. En Huaca de la Luna, lo que es interesante es que pudimos trabajar sobre 5 fases constructivas distintas, de la más antigua, que es el edificio E, a la más recién, que es la plataforma 3, o sea que en cada fase pudimos sacar muestras de cada pintura, cada mural, para entender si existía una evolución o una continuidad en la tecnología pictórica sobre este sitio. Estas 5 fases cubren como 5 siglos de ocupación, y así pudimos seguir en el tiempo realmente bien la evolución de esta tecnología artística. Luego hemos empleado nuestro estudio a la Huaca Cobiojo, en el sitio del Brujo, donde pudimos trabajar sobre 2 fases constructivas, igualmente sobre pinturas o relieves. Y por fin, en la región sur, hemos trabajado sobre las pinturas descubiertas en el sitio del Castillo de Huancaco. A continuación, hemos empleado el estudio
a la región norte con la plataforma funeraria de Sipán, donde fueron encontrados rasgos de pintura, y con el estudio entonces de varias muestras de este sitio, lo que representa al final casi 200 muestras de pigmento de pinturas murales y de relieves sobre estos 4 sitios. Todo esto nos permite, gracias a los datos preliminares que teníamos, más las nuevas muestras que hemos hecho, acá tenemos en rojo todo lo que hemos sacado nosotros como muestras, y en verde los datos preliminares que teníamos, y así combinando todos los resultados vamos a poder tener una visión casi global de la tecnología artística mochica, que sea en el territorio, en el espacio, pero también en el tiempo, porque como lo pueden ver tenemos muestras de murales desde el principio de nuestra era al octavo siglo después de Cristo. Entonces todas estas muestras les hemos llevado a Francia para estudiarlas al Centro de Investigación y de Restauración de los Museos Franceses, que ven acá. ¿Y por qué? Para responder a varias problemáticas. Bueno, primero queríamos desarrollar problemáticas arqueológicas, es decir, caracterizar todas esas mezclas colorantes y los soportes, entonces todos estos murales, es decir, identificar los materiales, su procedencia y también las herramientas empleadas para realizarlos. Para esto hemos desarrollado un protocolo experimental dedicado realmente a este tema, que empezó con las medidas de color, porque la percepción de un color es algo muy subjetivo. Yo voy a decir, por ejemplo, que esta muestra es una muestra roja, pero alguien al lado va a decir que es anaranjado. O sea que necesitamos medidas matemáticas para realmente entender cuál es este color y todos hablar entonces de la misma manera. Entonces hemos estudiado esto con colorimetría visual e instrumental, y luego hemos seguido con observaciones de superficie con lupa binocular, que nos permitió entender un poco la organización de las muestras, y luego con observaciones más precisas con la microscopía. Para empezar, microscopía óptica. Vemos acá una muestra, por ejemplo, de un corte de esta muestra roja con la capa pictórica sobre su soporte, o sea que ya nos permite entonces medir el grosor de la capa, ver cómo está puesta en el soporte, si tenemos algunos cristales interesantes o no, entonces ya hacer las primeras observaciones. A continuación utilizamos una técnica de microscopía que se llama electrónica de barrido, que permite realizar un montón de observaciones. Acá tenemos madera, bacterias. No he hecho esto, pero solamente para enseñarles. Una hormiguita, por si acaso. Bueno, un montón de cosas muy interesantes esta técnica, porque permite ampliaciones hasta 300.000 veces. Bueno, no vamos a esta ampliación, pero porque nosotros nos quedamos con nuestras muestras de pintura que vemos acá en microscopía electrónica, pero es muy importante porque realmente permite profundizar lo que hemos ya visto con la microscopía óptica. Y a continuación seguimos con los análisis, primero con los análisis que se llaman elementales. Eso se hace con un sistema de fluorescencia de rayos X, un sistema que está acoplado justamente con el microscopio que les enseñé, y se llama elemental porque, como lo ven, nos da todos los elementos presentes en el punto de análisis. Es decir, que en la capa roja tenemos, por ejemplo, una gran concentración en hierro, pero no podemos ir más adelante, solamente sabemos que tenemos hierro, es una medida cualitativa, elemental. Entonces tenemos que seguir con otros análisis que se llaman estructurales. Por ejemplo, la difracción de rayos X. Esta técnica permite identificar todos los minerales presentes en la muestra, como por ejemplo acá vemos un espectro con todos los minerales en presencia, y acá les puedo decir que en la muestra roja que han visto hay arcillas, hay también cuarzo, diferentes cosas, y también óxido de hierro tipo hematita. Bueno, vamos también más adelante, utilizamos otra técnica que se llama la espectrometría Raman, que nos permite sacar este tipo de espectros, y como lo ven acá, sobre este pigmento rojo nos salió un espectro de hematita, que es un óxido de hierro. Y por fin seguimos con una técnica que se llama la espectrometría infrarroja, que nos permite también obtener informaciones de composición
acá vemos este espectro sobre este mismo pigmento rojo con la presencia de arcillas, de óxidos de hierro, etc. Lo que quería enseñar no es hacer un curso de física aplicada, pero solamente mostrarles que no es una técnica solamente que nos permite sacar conclusiones, pero realmente una combinación de varias técnicas que realmente nos permite sacar una conclusión y informaciones seguras y representativas. A continuación hemos realizado lo que llamé análisis orgánicas con pruebas microquímicas y también análisis hematológicas, les explicaré un poco más tarde por qué. Entonces este protocolo lo hemos aplicado a cada una de las muestras que teníamos y nos permitió entonces entender todos los materiales minerales en presencia, pero también todos los materiales orgánicos, o sea, algo realmente muy completo. Entonces hemos aplicado a la Huaca de la Luna, que fue el sitio central, y también después a los otros sitios, pues la idea era ver si existía una continuidad o una evolución espaciotemporal de la tecnología pictórica mochica, entender entonces cómo evolucionaba en el tiempo y sobre el territorio. Luego hemos desarrollado problemáticas de conservación, porque se trata de pinturas sobre tierra cruda, o sea que es un material muy frágil y cuando lo descubrimos le sometimos a agresiones exteriores y lo ponemos en peligro. O sea que la primera etapa es una etapa de conservación preventiva, lo vemos acá en Huaca de la Luna con la instalación, por ejemplo, de techos, y después es indispensable intervenir directamente sobre estos murales para consolidarlo de manera definitiva. Entonces, ¿cómo hacen los conservadores ahora? Van a reestructurar el muro soporte, es decir, reemplazar los adobes que faltan. Luego van a consolidar este soporte con un producto químico. Después van a fijar la capa pictórica con otro producto químico. Y luego van a añadir un otro producto químico para la adherencia definitiva de todo esto. Bueno, la idea de nuestro estudio fue, primero en laboratorio, entender realmente todos los mecanismos de alteración que existían sobre estos murales, realmente entender qué pasaba para poder responder después con los tratamientos. Y luego, en el sitio, hemos puesto en acción un aparato que se llama la colorimetría portátil para entender la evolución de los colores en el sitio mismo. Como les expliqué, la percepción de un color es algo subjetivo y con este aparato justamente podíamos sacar medidas matemáticas de cada color y así seguir en el tiempo cómo movían estas medidas y entender si las capas pictóricas se hacían más claras, más amarillas, etc. Entonces, realmente entender qué pasaba. Los resultados justamente en la Huaca de la Luna y sobre este estudio de conservación, primero lo que hemos visto en el laboratorio es que aunque sean conservadas, todas las capas pictóricas se hacían más desmenuzables con los tratamientos químicos peor. O sea que cuando aplican un producto químico, la capa pictórica, peor que antes porque se pone en placa y se deshace en placa. Segundo, hemos observado el desarrollo de microorganismos, o sea que los productos químicos no hacen nada para esto tampoco. Y por fin, una concentración en sales muy elevada, lo que nos indica también que los productos químicos aplicados no permiten luchar contra los sales tampoco. Al nivel del estudio de colorimetría en el sitio mismo, podíamos entender, después de 10 años de tratamiento de medidas matemáticas, que en el tiempo las capas pictóricas se hacían mucho más claras y más amarillas. Y es algo que es tan importante que no se trata solamente de resultados matemáticos, pero que se ven realmente al ojo humano ahora. Y la cosa peor todavía es que hemos mostrado que la aplicación misma de los tratamientos químicos cambian el color. O sea que hay una doble alteración, ¿no? La alteración debida a la aplicación de estos tratamientos y también después el envejecimiento de la capa pictórica, natural. Entonces, al final, lo que pudimos mostrar con este estudio es realmente que los tratamientos hoy aplicados tienen límites y a veces consecuencias muy, no buenas, ¿no? No estoy diciendo que hay que dejar estos tratamientos porque hasta la fecha no puedo proponer otro, ya que no hay estudios para desarrollar nuevas cosas, pero a lo menos ya hemos entendido lo que pasaba
hemos mostrado que no funcionaba, o sea que hay realmente que hacer investigaciones para desarrollar nuevas cosas, porque dentro de poco todo esto se va realmente a perder. Ahora, concerniendo las problemáticas de arqueología sobre la Huaca de la Luna, todos los análisis nos permitieron entender que para realizar los murales, los artesanos moche habían realizado y seguido una verdadera receta. Esta receta se compone de 3 ingredientes, que son un pigmento, que es el elemento que va a dar el color a la mezcla, una carga que tiene un papel espesante en la mezcla, como cuando añadimos harina en una salsa, ¿no? Para que sea más espesante, y un aglutinante, que es la cola, que va a permitir pegar esta capa pictórica sobre el muro. Lo que es interesante es que esta receta se quedó idéntica sobre las 5 fases constructivas estudiadas que les enseñé, del edificio E a la plataforma 3. Luego hemos caracterizado cada uno de estos ingredientes. Concerniendo el pigmento blanco, porque le había dicho que había 5 colores, entonces el blanco se compone de arcillas blancas, que son la caolinita, y una arcilla un poco más verde, que es la hilita. Y estas 2 arcillas sirven de base a las mezclas colorantes rojas y amarillas. Es decir, que los artesanos han utilizado las arcillas, a las cuales han añadido hematita, que es un óxido de hierro rojo para hacer el rojo, o goethita, que es un óxido de hierro amarillo para hacer amarillo, en proporciones que varían en función del color que desean obtener. Para estas 3 mezclas colorantes, la carga añadida es una carga de polvo blanco, que es un polvo de yeso. Ahora, concerniendo la capa pictórica negra, cuando lo hemos observado, hemos notado esta fisionomía particular con alveolas, y esto fue confirmado con los análisis, en particular en espectrometría Raman, que es una técnica que permite realmente trabajar sobre la identificación de los carbones, y esta técnica nos permitió entender que se trataba efectivamente de carbón de madera. Es el único pigmento de origen orgánica que tenemos, con una carga, que es un polvo blanco también, de calcita. Por fin, la mezcla colorante que los arqueólogos llaman azul, que vemos en estas pinturas y relieves de la Huaca de la Luna, bueno, cuando lo hemos observado en microscopía óptica, en sección, primero hemos observado que se trataba de una mezcla de cristales y microcristales blancos y negros, pero no vemos nada de azul. Y eso fue confirmado con los análisis. Entonces no se trata de un azul, pero de un gris, y es un efecto óptico que permite percibir este color azul. Y los resultados de composición confirmaron esto, pues se trata de una mezcla de blanco y negro, entonces con las 2 cargas también, y eso más calcita. Bueno, es interesante también constatar que todos estos ingredientes otra vez se quedaron idénticos sobre 5 siglos de ocupación. Para los minerales, bueno, vemos que son todos minerales excepto el carbón. Cada vez también pudimos poner en evidencia la presencia de marcadores geológicos, que esta vez son tierras raras que llamamos monacitas, y también inclusiones metálicas específicas, y eso es muy interesante porque nos permitió trabajar sobre la procedencia de estos minerales. Entonces hemos ubicado canteras gracias a la bibliografía o artesanos locales que utilizan todavía canteras naturales, y hemos comparado lo que teníamos con las muestras arqueológicas, y gracias a todo este trabajo pudimos ubicar una cantera que se llama Conache, que está justo al lado de la Huaca de la Luna, todavía explotada por los artesanos de la campiña de Moche, donde hemos encontrado exactamente todos los mismos marcadores, lo que nos permitió proponer que los pigmentos, los minerales empleados, tenían una origen local, muy cercana de la Huaca de la Luna. Otra cosa muy interesante, durante las 5 fases constructivas encontramos todos los mismos marcadores, entonces muy posiblemente un mismo origen de las materias primas durante 5 siglos. A continuación, hemos trabajado sobre los aglutinantes, y para esto hemos empezado con lo que se llaman pruebas microquímicas. Son pruebas con reactivos de color, y acá vemos una prueba antes y después, y vemos que con la aplicación de un producto que se llama el negro amido,
podemos poner en evidencia la presencia de proteínas que se traduce por una coloración azul. Vemos acá que, bueno, realmente está evidente esta coloración, y eso fue verdad para todas las muestras, lo que nos permitió poner en evidencia la presencia de proteínas y entonces la presencia de una cola tipo colágeno, una cola de origen animal, pero no pudimos ir más adelante y determinar el tipo de cola animal. Estos resultados fueron confirmados con los análisis en espectrometría infrarroja, con bandas que corresponden a la presencia de materias orgánicas. Pero eso no es todo, porque en microscopía infrarroja teníamos una banda acá que permanecía no identificada, y gracias a todos los análisis precedentes y también a la bibliografía hemos emitido la hipótesis que se trataba de otro aglutinante tipo vegetal. Y entonces hemos realizado todo un muestrario para comparar con lo que teníamos. Hemos estudiado entonces especies de cactus, pero también de frutas y también resinas de árboles. Entonces todos los materiales posiblemente empleados por los moche como cola, ¿no? Y lo que fue súper interesante es que al final, bueno, les presento uno, pero fueron varios análisis, pudimos poner en evidencia la presencia de savia de San Pedro mezclado a las mezclas colorantes, justamente. Eso es entonces interesante, pues nos explica que los moches han utilizado dos tipos de aglutinante, un aglutinante de origen animal y también un aglutinante de origen vegetal con este San Pedro. Ahora bien, la presencia de San Pedro es muy interesante porque sabemos que los moche lo conocían justamente por sus propiedades alucinógenas y lo utilizaron en las ceremonias de sacrificio, porque el prisionero estaba más tranquilo cuando había tomado San Pedro, o sea que, bueno. Entonces, encontrar este cactus en la pintura, justamente pintura realizada sobre un edificio ceremonial donde se practicaron estas ceremonias de sacrificio, no es algo por casualidad, ¿no? Realmente permite dar a la pintura un papel mucho más simbólico que decorativo. Tiene un papel técnico, pero también mucho más simbólico. Hablando de este tema simbólico de la pintura, les presento una investigación que realicé en paralelo a los estudios de los pigmentos sobre este mural muy impresionante de la Huaca de la Luna, que representa la cosmovisión moche, aparentemente, porque los estudios siguen. Y este mural se llama El tema complejo. Este mural se ubica al pie de la Huaca de la Luna, donde según los arqueólogos estaba presentado la copa de sangre al pueblo después de la ceremonia. Bueno, eso es la historia de los arqueólogos, y bueno, mi trabajo es que en estos murales había manchas marrones que permanecían no identificadas. O sea que hemos sacado muestras que hemos estudiado con el protocolo que les enseñé, y bueno, las observaciones nos permitieron primero ubicar estos bolitos, de más o menos 5 o 6 micrómetros de diámetro, y gracias a la bibliografía hemos emitido la hipótesis que se trataba de glóbulos rojos fosilizados, pero realmente es algo muy escaso en la bibliografía también, o sea que nos quedemos así, ¿no? La cosa es que son más pequeños que glóbulos rojos normales, porque normalmente el diámetro es de 6-7, y acá son más chiquitos, pero bueno, hay factores de estrés, de mala nutrición, etcétera, que pueden jugar con este tamaño. Bueno, nos quedemos así. Y para ir más adelante, porque no conozco nada de sangre, hemos trabajado con un laboratorio que se llama el IGNA, que trabaja con la policía en Francia y que realiza justamente todos los análisis de ADN, etc. Y ellos, entonces, sobre estas muestras, han puesto en evidencia la presencia de sangre, justamente gracias a sus técnicas. Bueno, el ADN que han extraído estaba demasiado degradado, o sea que no pudieron tampoco decir si se trataba de, origen animal, humano, etc. Pero a lo menos nos permitió poner en evidencia la presencia de sangre. Entonces, otra vez, esto para hacer entender que el mural no tenía solamente un papel decorativo, pero vemos acá que estas manchas marrones entonces parecen corresponder a proyecciones de sangre, proyecciones que fueron tan
bueno, frecuentes, que se sacó la pintura, no sé si pueden ver, pero no hay pintura en estas zonas, solamente estos depósitos marrones, y entonces realmente tenía un rol en la ceremonia, no solamente tenía una función decorativa. Bueno, a continuación queríamos trabajar sobre las herramientas empleadas, porque hasta la fecha no tenemos ni una herramienta utilizada para realizar esos murales. Es algo súper raro, pero ni en una excavación nunca jamás hemos encontrado un pincel moche o un mano de moler moche dedicado a esto, o algo, una paletita para poner pintura, nada. Tenemos dos grupos de pinceles en la historia de la costa peruana encontrados. Un pincel descubierto por Max Uhle al principio del siglo XX en la Huaca de la Luna, pero sobre una otra ocupación más tardía, que no es moche sino chimú, y 10 pinceles descubiertos en Pachacamac por Muele en 1939, pero es todo lo que tenemos sobre las herramientas, o sea, casi nada. Y tuvimos suerte porque en varias muestras hemos ubicado la presencia de fibras, como lo pueden ver acá, completamente atrapadas en las capas pictóricas, y como la mayoría estaba cubierta de pigmento, hemos emitido la hipótesis que podría corresponder a, bueno, rasgos de herramientas tipo pinceles o brochas. O sea que hemos trabajado con una especialista de fibras al Museo del Louvre y hemos intentado caracterizar. Hemos trabajado sobre algodón, pero no estaba algodón, y entonces nos hemos dirigido sobre los animales, más precisamente los camélidos, y hemos realizado una base de datos de todas las fibras de camélidos presentes en Perú para poder comparar con las fibras arqueológicas. Bueno, la primera cosa para comparar fibras es estudiar lo que se llaman las cutículas, que son las escamas sobre cada fibra, que son características de una especie, pero nuestro problema es que las fibras arqueológicas estaban totalmente cubiertas de pigmento. Vemos acá la fibra debajo de una capa mineral. Eso finalmente fue también interesante porque nos indicó que las fibras fueron realmente remojadas en la pintura, que no es un pelo que se pegó así por casualidad, pero realmente que fueron remojadas en pintura y que la pintura secó encima de la fibra. Por supuesto, hemos analizado esto, realmente es la misma composición que la pintura, o sea que ya sabemos que es pintura secada alrededor de la fibra. Entonces hemos seguido con el estudio de otros criterios, primero del canal central de las fibras, porque los animales tienen un canal central acá que se llama el canal medular, y su regularidad, su fisonomía, su diámetro es característico, y también hemos medido simplemente el diámetro de las fibras, y después también de 2 años de estudio pudimos poner en evidencia que se trataba de fibras de llama, y así proponer que los artesanos moche, para a lo menos aplicar la pintura sobre el muro, habían utilizado pinceles o brochas, bueno, al menos herramientas con fibras de llama. Y eso es interesante porque es la primera vez que tenemos una información sobre herramientas moche. Entonces, sobre la Huaca de la Luna, para concluir, hemos encontrado varias conclusiones totalmente inéditas. Eso fue interesante porque pudimos mostrar que los artesanos entonces habían realizado una verdadera receta con ingredientes precisos. Pudimos caracterizar estos ingredientes que sean de origen mineral o orgánica y también trabajar sobre la procedencia de estas materias. Hemos trabajado también sobre las herramientas y con el San Pedro y la sangre hemos mostrado la dimensión simbólica de esta expresión artística. Ahora, sobre todo el territorio, lo que pudimos ver en general, sobre todo los otros sitios, es que cada vez teníamos la misma receta, es decir, pigmento más carga más aglutinante. Bueno, pero tenemos ingredientes propios a cada sitio, es decir, que tenemos a veces mezclas diferentes. Les enseño acá un cuadro recapitulativo, que no tengan miedo, les voy a explicar. Tenemos los 4 sitios que hemos estudiado, los pigmentos, cargas aglutinantes. Y vemos acá que para el rojo, por ejemplo, en Castillo de Huancaco han añadido cinabrio a la hematita, al óxido de hierro. Y para hacer el gris, por ejemplo, cada sitio ha mezclado un poco lo que tenía para obtener este color. O sea que tenemos una gama cromática idéntica y
pero bueno, adaptaciones en función de los recursos. Eso fue confirmado justamente trabajando sobre las canteras, porque hemos mostrado que cada sitio tenía una utilizaba canteras locales de materias primas, o sea que cada uno hacía con sus pigmentos lo que podía, ¿no? Hemos mostrado también en 2 sitios, que son Zipan y Castillo de Huancaco, el uso de 2 colores que no se encuentran sobre los otros sitios, el morado en Zipan y el verde en Castillo de Huancaco, lo que nos permitió entender que existía justamente una cierta margen de improvisación local de parte de los artesanos. Entonces, sobre este estudio que hemos seguido, pudimos sacar primero muchas conclusiones tecnológicas. Pudimos reconstituir la cadena operativa seguida por los artesanos, obteniendo informaciones sobre la procedencia de los materiales, también la preparación de los minerales. Después pudimos entender cómo fueron preparadas las mezclas con los diferentes ingredientes, también trabajar sobre las herramientas, todo esto para realizar este mural. Pero lo que es interesante es que pudimos también llegar a conclusiones antropológicas. En efecto, en la Huaca de la Luna, como les expliqué varias veces, tenemos cada vez la misma tecnología sobre 5 siglos de ocupación. Es decir, la misma receta, los mismos ingredientes, las mismas herramientas, bueno, realmente todo igual. O sea que supone que existía una transmisión de los saberes de una generación a otra de artesanos pintores. En el territorio moche tenemos cada vez la misma receta, o sea, una transmisión, una difusión espacial de este conocimiento, de cómo hacer esas pinturas, pero con adaptaciones locales, lo hemos visto, con los pigmentos un poco diferentes. Y eso es interesante porque corrobora el modelo de organización de la sociedad moche con una política común y un funcionamiento por valle, cada uno con su centro de poder. Lo que es interesante también, sí, es que eso nos permitió proponer que así los artesanos no fueron itinerantes, pero más bien implantados en un sitio, ¿no?, para transmitirse esta tecnología, este saber. También hemos mostrado que esta actividad artesanal estaba mucho más compleja que lo que imaginábamos y también jerarquizada. Porque, bueno, gracias a la reconstitución de la cadena operativa, hemos entendido que la persona que tenía que buscar los pigmentos y llevarlos no tenía la misma responsabilidad que la persona que tenía que hacer las muestras, lo que necesita un saber más importante, y también no tenía la misma responsabilidad tampoco que la persona que tenía que hacer el diseño del mural sobre el muro. Una actividad jerarquizada, controlada por la élite, que es la beneficiaria de esta actividad, pues ella impuesta su iconografía, y también una actividad con una mano de obra muy importante. Acá les pongo la reconstitución en la Huaca de la Luna, que ya hemos visto, y gracias a las observaciones, en particular sobre el grosor de las capas pictóricas, pudimos entender que para aplicar una capa pictórica de pigmento sobre el frontis norte, que es solamente esta parte, se necesitaba 1 tonelada de pigmento. Y bueno, 1 tonelada de pigmento, pero después que hay que preparar, que hay que mezclar, que hay que aplicar, etc. Y no es todo, porque hemos observado hasta 25 capas de pinturas superpuestas. Es decir, que existía también un mantenimiento permanente, como nosotros, ¿no?, cuando mantenemos en nuestra casa, ¿no? Acá igual, o sea que quiere decir que ya 1 tonelada de pigmento para una capa pictórica solamente en esta parte, les expliqué que todo estaba pintado, y mantenimiento permanente, o sea realmente una mano de obra importante y dedicada realmente a esta actividad. Les expliqué que fue controlada por la élite con este mensaje ideológico, o sea que no podemos decir que ellos fueron artistas, pero más bien artesanos al servicio de la élite, y todo eso nos permitió entender que esta actividad artesanal fue una actividad artesanal especializada, tal como la metalurgia o la cerámica, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante porque hasta la fecha realmente no sabíamos casi nada de esta expresión artística. Bueno, en conclusión, entonces, hoy día lo que quería mostrar es que la arqueometría permite llegar a conclusiones tecnológicas, pero también antropológicas.
Y espero que esto pueda demostrar la importancia del uso de esta técnica de investigación, de esta metodología, para desarrollar justamente problemáticas arqueológicas o de conservación. Ahora, la cosa que intentamos hacer es seguir justamente con la conservación, porque como lo pueden imaginar es un tema muy urgente, porque como les explicaba, no sé si ustedes han visitado los sitios del norte, pueden ver que está cambiando, se está perdiendo el color, o sea que realmente hay que desarrollar investigaciones. Si alguien se anima para este tema, es totalmente libre, o sea que hay que hacer algo. También estamos siguiendo con la tecnología Moche, porque hay cosas que tenemos que precisar, corroborar, etc. Y ahora la cosa que nos anima mucho es aplicar esta tecnología a las civilizaciones adyacentes a la civilización mochica para entender el origen del arte mural y su evolución. O sea que hemos empezado a trabajar sobre las sociedades anteriores. Primero hemos sacado muestras de pinturas en Coyud, en Ventarrón, y de relieve en Coyud, que estamos ahora analizando con la Universidad Nacional de San Marcos. Eso para entender entonces el origen de esta expresión artística en la costa norte. Y también estamos tratando de entender lo que pasa después de los moche hasta la conquista. Hemos empezado con el análisis de muestras chimu de los sitios de Tacainamo y de Tucumé. Estamos justo empezando tratando los resultados y también comparando con la bibliografía. Les expliqué para empezar que había algunos datos preliminares hechos antes. Entonces realmente seguir con esto para entender toda la evolución de esta expresión artística sobre la costa norte del inicio hasta la conquista. La idea también es participar a la formación de los arqueólogos y de los conservadores para realmente demostrar que tienen que tomar en cuenta esta técnica de investigación, que tiene que hacer parte de los proyectos arqueológicos hoy día, tal como la conservación, que es realmente algo necesario. Y si a lo menos no tienen la plata para hacer estos análisis, que a lo menos saquen muestras, porque por ejemplo ahora hay muchos sitios arqueológicos con pinturas murales que desaparecieron y no podemos trabajar en esto, o sea que hay que tomar a lo menos esta técnica en cuenta para que más tarde hagamos todos los análisis y trabajemos sobre este tema. Y así poder sistematizar realmente esta herramienta arqueométrica que espero que les convence que puede revelar algunos secretos arqueológicos. Muchas gracias por su atención y estoy acá para toda pregunta. Un momento, vamos a sacar el micrófono. En la superposición que mencionaste encontraste en las pinturas de Huaca y la Luna, debajo de cada cambio de pintura notaste una capa amarilla, porque había en su estudio de pinturas murales menciona de que los moche cada vez que hacían un mural ponían primero una capa de pintura amarilla, que era como el soporte, creo, los diseños que iban después. Entonces mencionaste que el amarillo era con un óxido de hierro. De repente ese mineral tenía una capacidad de fijación para el resto de los componentes, no sé. Sí, no hay nunca en ningún sitio encontré una lógica en la superposición de las capas pictóricas. A veces efectivamente hay una capa de soporte, no es una capa de pigmento amarillo, pero de soporte, ¿no? Como tipo enlucido, pero a veces están superpuestas así, de manera, de frente, un color sobre otro. No hay lógica en esta superposición. La única lógica que pude entender es en Huaca de la Luna, todas las zonas rojas son repintadas de rojo, las zonas amarillas de amarillo también, y todos los otros colores cambian. Es la única lógica que pude entender, es decir, que quedan las zonas rojas o amarillas y después, si no, todo está pintado de otro color. Pero no hay estadísticas, ¿no? A veces ponen una capa de arcilla en el centro, a veces está repintado de frente, no hay ni una lógica. No entiendo qué pasó con estos repintados. Me imagino que
no sé, como en nuestras casas, a veces había lugares un poco más, no sé, me imagino un poco más malogrados, o sea que había que hacer una pequeña capa para pintar encima, no sé, la verdad no sé. Habría que hacer algo sobre esto. La cosa también complicada es que para sacar muestras de toda la estratigrafía de pintura es complicado y puede ser que el muestrario a veces no lo hice tan bien, que me olvide también algunas capas, bueno, es súper complicado. Leí todo lo de Bonavia, hablé con él de todo esto, pero no hay lógica. Y Bonavia hizo sus publicaciones, pero solamente con observaciones al ojo. Nunca hizo algo de microscopía, esas cosas, o sea que sobre sitios donde ha trabajado él ve como 2 capas superpuestas, pero yo veo como 15, ¿no? Porque es al ojo humano y en corte con microscopía realmente se puede ver que son mucho más que lo que podemos ver al ojo. Lo siento, no puedo responder más porque no tengo respuesta con esta cosa. Tú mencionaste la mano de obra súper importante que se necesita, ¿no?, para mantener y hacer las pinturas. Yeah. O sea, ¿tendrías una idea de cuánta gente más o menos? Y sobre todo, eso es más... Yo me pregunto, has mostrado que la pintura sirve como para mantener un control social importante. ¿Crees que se podría decir que no solamente en las representaciones, pero en las prácticas? Porque para contratar a esa gente por esas pinturas son prácticas concretas del cotidiano. Entonces tal vez ahí también es súper interesante ver cómo, no sé si me deja entender, pero sí, no sé si puedes profundizar un poco en el tema, pero sí, eso me impactó bastante, es súper interesante. Sobre la mano de obra, justamente Santiago Uceda, el director de la Huaca de la Luna, me está presionando para que le dé un número de personas, pero no puedo, yo no puedo, me baso solamente sobre las observaciones que hice. Puedo decir que necesitan tal cantidad de pintura, pero después no puedo... Bueno, justamente lo que estamos tratando de hacer en el futuro es recreaciones de pintura, ahora que conocemos toda la cadena operativa, ver cuánto tiempo demora, cómo podemos... Bueno, eso vamos a intentar hacerlo para justamente ir más adelante, pero hasta ahora no puedo decir más. Pero no sabes si fueron niños, mujeres, jóvenes... Nada, o sea, es que sí, y en la iconografía mochica las otras actividades artesanales son representadas como la actividad de tejer, la metalurgia también, pero la pintura nada. O sea que no tenemos ni una idea con la iconografía tampoco. Pero sí es un tema que interesa también bastante a los arqueólogos y ya, vamos a seguir. Espero que con las recreaciones podremos entender un poco más bien la cosa. Bueno, yo quisiera aportarle un par de observaciones de campo que yo hice en la zona norte. Ya. Una, encontré que lucen los muros con San Pedro, hasta ahora. ¿Dónde? O sea, en la zona Piura, ya. lucen los muros con Sí. San Pedro hasta hoy día, igual. Ya. Y otro, que creo que todos los aspectos moches relacionados con el murciélago y con sangre, no sé si ha visto que es la relación, sería importante ver porque la saliva del murciélago es una saliva que no permite la coagulación. Entonces yo pienso que en los sacrificios humanos usaron eso para poder tener sangre fluida y quizás hay algo de murciélagos en esto. Ya. No sé, la verdad es que el estudio sobre la sangre no tenía el conocimiento para hacerlo, o sea que lo deja hacer a personas, a médicos y personas especialistas, y creo que es bien difícil seguir con este tema justamente con las condiciones de conservación de este tipo de material, porque es súper degradado, pero sí, claro que sería muy interesante, pero no sé cómo se puede hacer. Sí, buenas noches. Bueno, aunque el tema es un poco relacionarlo, mi pregunta era relacionarlo con la cerámica, porque según los estudios que se hicieron en cerámica, por ejemplo, los estudios que realiza Donan, las representaciones que se hacen van evolucionando en cada fase, o sea, los artistas van mejorando
la forma de ir representando el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Sí. Mi pregunta, y esto necesariamente implicaba que el artista tuviera que mejorar la técnica y los materiales que empleaba. Mi pregunta era, ¿cómo cree que fue posible que en este caso se mantuviese por 5 siglos, mencionaba usted, las mismas técnicas y los mismos materiales? Yo creo que la respuesta es fácil, ya tenemos que ver hoy día el nivel de conservación de estas pinturas, ¿no? Les parece súper bien conservadas, ¿no? No sé, los colores son bien fuertes y todo. Yo creo que desde el principio tenían una receta que funcionaba y por eso lo han seguido nomás. Y les voy a revelar algunas cositas que acabo de descubrir en Ventarrón, que hace 2 semanas atrás, y tenemos, bueno, 2000 años antes, no tanto, pero 1500 años antes, tenemos casi los mismos materiales y las mismas recetas. O sea que, bueno, al final han encontrado algo que funcionaba y lo han, bueno, usando nomás, porque funcionaba súper bien, o sea que no había que cambiarlo, ¿no? Y en la cerámica igual, los pigmentos de la cerámica se quedan iguales, o sea, óxidos de hierro, hematita, arcillas blancas para el blanco, quedan idénticos también. Los análisis que tenemos sobre cerámica, no lo hice yo, pero bueno, en la bibliografía, justamente con Donan y todo esto, indican que siguen utilizando los mismos pigmentos, porque creo que funciona, o sea que no hay necesidad de buscar otra cosa, ¿no? Sí. Sí, en relación con la presencia como aglomerante del San Pedro, Sí. la evidencia es una evidencia química sobre el espectro infrarrojo con ciertos señales. No hay otras evidencias tipo, no sé, como el San Pedro tiene espinitas muy pequeñas que podría estar presente en el aglomerante, porque la química es un poquito límite, ¿no? Sí, lo sé. Y yo justamente, bueno, tampoco no lo hice sola, ¿eh? Hay que decir que es un trabajo de equipo, yo no soy química, no sé, al laboratorio tenemos cada especialista en su máquina, todo esto, o sea que no hice todo algo sola. Pero justamente queríamos seguir con otras técnicas, yo no soy química, o sea que ya hemos visto que, bueno, el hipótesis muy posiblemente es esto. Bueno, que pensamos realmente que es esto. No hay espinas o esas cosas simplemente porque cómo lo preparan, bueno, si es como ahora, basándonos sobre los datos etnográficos, van a justo guardar lo que está adentro, ¿no? Van a sacar el exterior y justo quedar, bueno, utilizar lo que es adentro. Por eso no hemos encontrado estas cosas. Pero igual hay que seguir, justamente hablaba con Mael, hace poco, para ver con ella si ella conoce a alguien, justamente me indicó a alguien en París que podía ayudarme con este tema para seguir justamente con estos análisis. Pero bueno, hemos hecho como 5 años de trabajo sobre esto con Anson Bleu al Louvre sobre infrarroja y bueno, lo que sale. Pero hay que seguir, estoy de acuerdo. Si alguien se anima por este tema también, es totalmente libre. La verdad que a mí me gustaría que esto siga adelante, porque con el tiempo se van a perder estas pinturas o estos altos relieves. Entonces yo me he dedicado a hacer unas rosetas en alto relieve de los dioses mochicas. Entre ellos está el dios de la Vía Láctea, dios Sol, la diosa Luna, el dios Águila, el otro, ¿cómo se llama? El dios Búho, que son 6, ¿no? Entonces lo presenté a mi sector en rosetas en alto relieve para así cubrir, digamos, los centros culturales, porque no es justo que nuestro Perú no tenga nada que lucir en las paredes, ¿no? Entonces, por lo menos se presenté ese proyecto y obtuve entre ser las 10 primeras artesanas de mi Perú. Entonces, pero mis muestras están durmiendo, no tengo cómo lucirlas. Yo quisiera, ya que usted más o menos sabe de los colores, claro, yo lo he hecho empíricamente, claro, tratando lo máximo de imitar, pero no tengo los colores básicos.
o sea, los reales, ¿no? Entonces, estas recetas lucirían de manera excelente para los colegios. Quizá, por decirte, el dios búho para las universidades, el dios águila para la policía, o algo así, ¿no? Que represente, ¿no? El dios del mar, Ministerio de la Marina, o etcétera, ¿no? Entonces, no sé si permitirme a usted que me ayude, digamos, a encontrarle los colores, y entonces estas recetas van a quedar muy bien. Ah, bueno, ya tiene la receta por si acaso. Sí, sí, y las canteras hay un montón. En el norte todavía estoy trabajando sobre este tema justamente. Hay un montón de canteras que pueden ser explotadas. Yo trabajo en Engobe. Ah, ya. En Engobe, y me han salido muy bonitas. Sí. ¿No? Y claro, también los he perfeccionado el hecho de colores, ¿no? Para los niños, ¿no? Entonces, incluso yo es Maidán, ¿no? Ya. Sería bueno que usted... Sí, no conozco nada de cocina, pero esta receta lo tengo ya. Puedo enseñar. Funciona muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una última pregunta. Bueno, tenía la inquietud en referencia a los materiales orgánicos, ¿no? Porque se ha visto ahí a nivel microscópico y con la parte electrónica, que es impresionante la ampliación de elementos quizás que al ojo no se ven. Entonces, si hay algún interés o énfasis sobre este uso de materiales orgánicos que podrían dar manifiesto de otro, de entender en el contexto, ¿no? ¿A nivel del color? Sí, a nivel de los colores y quizás en relación a lo que es parte, ¿no? de la cotidianidad, ¿no? Sí, a nivel del color no tenemos colorantes, no son pigmentos, o sea, realmente algo de origen mineral, excepto el carbón de madera, pero no hay una mezcla de algo orgánico, ¿no? A lo menos para dar el color. Como los tejidos. Son realmente dos cosas totalmente diferentes, aunque conozcan los dos, utilizan realmente las cosas de manera muy específica, ¿no? Los colorantes es para el textil y para el arte mural o la cerámica son minerales, pigmentos realmente. Y la única cosa orgánica que tenemos es el carbón de madera. Pero no hay. Eso casi estoy cierta que no hay, a lo menos en las pinturas que estudié, no hay colorantes. Son pigmentos. Bueno, sí, una última y esta. Sí. Gracias. Gracias por esta presentación muy interesante. No soy experto, pero me fascina la transmisión de este conocimiento entre siglos y milenios casi, ¿no? Y también, claramente también entre culturas en Perú, ¿no? Y la cosa que me interesa es si hay información, si también había transmisión de esta información entre, digamos, Mesoamérica y Sudamérica Sur. ¿Qué fue la diferencia? ¿Qué información hay en este sentido? Wow, es un tema bien amplio porque es súper interesante. Yo me enfoqué justamente en esta zona porque sí, bueno, hay difusiones de saberes, eso es cierto, pero es complicado justamente conocer de manera exacta estos intercambios. Por ejemplo, en los mayas han utilizado cosas orgánicas mezcladas a los pigmentos. ¿No es el caso acá? Bueno, la verdad no sé, porque realmente cada lugar va a tener sus propias recetas, me imagino, etcétera, y es complicado. Habría que hacer otro doctorado para entender cómo funciona sobre todo el territorio de América, pero no, es una cuestión muy interesante, por supuesto. A lo menos en la costa norte realmente empezamos a entender lo que pasó, pero después de 10 años de trabajo, o sea que es un poco largo. Pero es muy interesante, sí, claro. Es un tema donde hay muy pocas personas que trabajan, otra vez, una llamada a personas animadas. Sí, hay muchas cosas que hacer todavía. Bueno, gracias Verónica por esta presentación, gracias a todos también.
esperando que algunos se animen para seguir con esta investigación y los invitamos a seguir conversando y discutiendo el tema afuera con un vinito de honor. Gracias. Ya voy a presentar los trabajos que hice en el marco de... ¿Que se podría apagar la luz? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? ¿Está? Ahí. Gracias. Los trabajos que realicé sobre el arte mural mochica y revelándolos algunos secretos que me permitió descubrir esta herramienta que es la arqueometría. Entonces, la civilización mochica es una civilización que se desarrolló en la costa norte de Perú, del principio de nuestra era al octavo, noveno siglo después de Cristo, sobre dos grandes territorios, un territorio norte y un territorio sur. Y sobre este territorio la población se implantó en las valles fértiles, como lo vemos acá, y hoy día vamos a encontrar entonces policromía mural. Para los moche esta policromía fue reservada esencialmente a las arquitecturas ceremoniales que llamamos huacas. Estas huacas, como lo pueden ver acá sobre esta reconstitución de la huaca de la luna, son pirámides sagrados terminados por plataformas. Y como lo pueden ver, los murales estaban dispuestos al exterior, sobre las fachadas, pero también en las plataformas, en los espacios más privados donde se realizaron las ceremonias. Estos murales consisten en pinturas. Vemos acá algunos ejemplos de pintura en Castillo de Huancaco o en Huaca de la Luna. Y también vamos a encontrar relieves. Vemos acá un relieve de la Huaca de la Luna o acá del Brujo. Y como lo pueden ver, idéntica, es decir, que es relacionada con las actividades practicadas sobre estos edificios ceremoniales que son las huacas, y por eso nos van a contar las historias del sacrificio. Vamos a ver, por ejemplo, estos guerreros, un combate ritual antes del sacrificio, prisioneros que van a ser sacrificados, bueno, algo después relacionado con la ceremonia misma, con cuchillos, con cabezas decapitadas, y luego con deidades, acá el degollador, otra deidad, y animales, bueno, en relación con esta cosmovisión. Y les cuento esto para demostrarles que para los moche el arte mural realmente estaba muy importante porque constituía un lenguaje narrativo codificado. Es decir, que para esta sociedad que no conocía la escritura textual, el arte mural permitía transmitir al pueblo una ideología que utilizaba entonces la élite para asentar y legitimar su autoridad política. Es decir, que con esta expresión artística la élite tenía realmente un medio de comunicación para transmitir al pueblo una ideología. Y es justamente la importancia de esta expresión artística en la sociedad moche que nos llevó a desarrollar una investigación sobre esta actividad, no con un enfoque iconográfico, pero con un enfoque arqueométrico. ¿Por qué un enfoque arqueométrico de física aplicada? Primero porque es algo muy escaso, peor en Perú, y casi no tenemos datos sobre la composición o la técnica de realización de estos murales. Tenemos datos sobre su composición con las crónicas, pero son datos sobre murales inca en general, y entonces pocos datos de minerales empleados sobre algunos sitios inca, pero casi nada. Tenemos algunos análisis muy puntuales realizados sobre sitios inca, Chimu o Lambayeque a partir de los años 60, 70. Acá tenemos un cuadro que recapitula estos análisis, pero son muy escasos. Vemos que sobre cada sitio la técnica analítica ni siquiera está precisada, y vemos también que todos los resultados conciernen solamente los elementos colorantes de estos murales, y vamos a ver que para realizar un mural es mucho más complicado. Tenemos algunos datos analíticos sobre murales moche en la región norte o sur, pero como lo demuestra este cuadro, bueno, cada vez entre cada sitio la técnica analítica utilizada diverge y algunas veces queda muy limitada. También
muy pocas muestras cada vez de murales fueron estudiados, o sea que, por ejemplo, 4 muestras en la mina, lo que no puede ser considerado como representativo de un sitio. Y también, otra vez, estos análisis preliminares nos dan informaciones solamente sobre los elementos colorantes. Y como les decía, es mucho. En la foto del degollador, a veces son casi altos relieves con algunos centímetros de grosor. Todos estos murales siempre fueron ejecutados con 5 colores de base, que son el blanco, el rojo, el amarillo, el negro y el azul gris. Y lo que es interesante es que hoy día vamos a encontrar vestigios de policromía mural sobre todo el territorio. Realmente es una expresión artística común a todo el territorio moche. Primero, en la región sur, tenemos el ejemplo de Pañamarca, en el Valle de Nepeña, con esta pintura Pañamarca, con esta pintura mural que representa el tema de la presentación. Vemos acá una sacerdotisa, acá, presentando una copa de sangre después de una ceremonia de sacrificio. Luego tenemos pinturas murales en Castillo de Huancaco, en el Valle de Virú, en Huaca de la Luna, en el Valle de Moche, y también en la Huacaca Viejo, en el Valle de Chicama. Y tenemos también ejemplos de pinturas murales en la región norte, con Dos Cabezas y la Mina, en el Valle de Jequetepeque, donde vamos a encontrar estas pinturas, pero no sé qué pasa, están con mucha prisa. Estas pinturas con motivos geométricos. Y también, entonces, ejemplos de pinturas en Zipan, en el Valle de Lambayeque, entonces realmente algo común a todo el territorio moche. Lo que es interesante constatar también es que la iconografía de estos murales es... Todas, gracias por su presencia. Esta noche en el rendezvous del IFEA presentamos a la doctora Veronique Wright, quien es arqueóloga y arqueómetra, especialista en física aplicada en arqueología. Sus estudios se enfocaron desde el 2002 sobre la tecnología pictórica mochica, trabajando en varios laboratorios de investigación franceses, como el Centro de Investigaciones en Física Aplicada en Arqueología en Burdeos, o el Centro de Investigación y de Restauración de los Museos Franceses, el laboratorio del Museo del Louvre en París. Hoy Veronique es pensionnaire, investigadora del IFEA y responsable del programa de investigación Los Orígenes del Hombre Americano. Y en este marco sigue desarrollando estudios sobre los murales prehispánicos en la costa norte del Perú. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Veronique. Van a ver 45 minutos aproximadamente de ponencia y luego dejaremos unos 15 minutos para que puedan hacer preguntas. Gracias. Sí, buenas noches y gracias por estar presentes. Como les decía Chloe, me especialicé en física aplicada en arqueología, lo que llamamos arqueometría. Y hoy día voy a intentar demostrar el interés en el uso de esta técnica de investigación para desarrollar problemáticas arqueológicas y también de conservación del patrimonio. Desde 2002 trabajo sobre el arte mural prehispánico y hoy día